Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos reabre sus fronteras aéreas con nuevos requisitos contra el COVID-19. Piden trato digno a los restos humanos que permanecen entre los escombros de Surfside. Además, TikTok, YouTube y Snapchat en la mira del Senado estadounidense. Y el gobierno colombiano busca evitar que el Clan del Golfo se reorganice tras arresto de su jefe Otoniel. Bienvenidos al Mundo al Día, yo soy Diva Lizeth Cash desde nuestros estudios en Washington. Comenzamos. Mucha atención porque hoy el Comité Asesor de la Agencia de Medicamentos y Alimentos estadounidense recomendó la vacunación contra el COVID-19 para niños entre los 5 y los 11 años. Además, el gobierno anunció que por primera vez desde el inicio de la pandemia Estados Unidos reabre el ingreso aéreo, pero los visitantes deberán cumplir con un sistema de seguridad contra el COVID-19. Y para más información, con los detalles de este nuevo protocolo, nos conectamos a la Casa Blanca con nuestro reportero Jacopo Luzzi, quien nos tiene los detalles y el impacto de las nuevas medidas. Adelante, Jacopo. Diva, finalmente se publicaron los detalles de este sistema que permitirá a las autoridades estadounidenses reducir al máximo el ingreso de visitantes infectados de coronavirus. De hecho, la nueva política establece ahora un criterio homogéneo para todos los países del mundo e incluso endurece los parámetros para los ciudadanos estadounidenses y los residentes. Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en 2 semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados. Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida. Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de 3 días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles. Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Además, Diva, llegó la noticia que las líneas de cruceros deberán seguir el protocolo para el COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los barcos hasta el 15 de enero. El protocolo tenía que terminar este 1 de noviembre, pero fue extendido. Gracias a Jacopo por la actualización. Y en California, los latinos acudieron desproporcionadamente a los servicios de emergencia durante la pandemia y ahora los investigadores plantean reformas para evitar que se repita la situación. Verónica Villafañe nos cuenta. Antes de la pandemia del COVID-19, los latinos en California rara vez usaban servicios médicos de emergencia, pero eso cambió. Durante la pandemia, los latinos fueron más afectados en términos de casos y en términos de muertes en el estado. Entonces, vemos ese impacto, cómo los latinos fueron tan afectados por el COVID-19 con la utilización de servicios médicos. Esmeralda Melgoza es una de 3 autores de un nuevo estudio de UCLA que analizó y comparó cifras entre enero y junio del 2019 con estadísticas del mismo periodo en el 2020. ¿Qué es lo que más sobresale de este estudio?
Creo que el punto principal que queremos recalcar con este estudio es la importancia de la equidad en el sistema prehospitalario. De hecho, sabemos que los latinos muchas veces no tienen acceso a seguro médico y también el seguro médico muchas veces es muy bajo, entonces no cubre todos los costos. Y eso, dice Melgoza, impide que muchos latinos se hagan chequeos médicos preventivos. Durante la pandemia, los latinos usaban los servicios médicos ya cuando la progresión de la enfermedad muchas veces ya era más avanzada. Los autores recomiendan varios cambios en políticas de salud pública para mejorar el sistema. Más diversidad en términos de paramédicos y técnicos de servicios médicos que sean latinos. Y también necesitamos a más personas que hablen español y se pueda comunicar con el paciente y con los familiares del paciente. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Trato digno a los restos humanos que aún permanecen en las ruinas de las torres Surfside en Miami es lo que piden los familiares de las víctimas a 4 meses de ese derrumbe. Sobre este reclamo que hacen los dolientes, nos conectamos con José Pernalete en Florida. José, ¿hay algún trato específico que estén pidiendo los familiares para estos restos humanos? Así es, Diva, se trata de transparencia y acceso absoluto a los restos que, de acuerdo al testimonio de los familiares de las víctimas de esta tragedia, ellos afirman que todavía permanecen en gran parte de estas ruinas. Recordemos que luego de la movilización de toneladas de escombros, todos estos desechos fueron movilizados hacia un lugar cercano al Aeropuerto Internacional de Miami. Algunos familiares han dicho que solamente han podido sepultar restos, piezas y fragmentos de sus seres queridos. Veamos a continuación el reporte. Han pasado más de 4 meses desde el derrumbe de la torre sur del condominio Champlain de Surfside en Miami. Luego de remover todas las ruinas, aún persiste el reclamo de familiares de las víctimas, quienes este martes exigieron la entrega completa de los restos de sus seres queridos. Que todavía tienen restos humanos, que no los tiren a la basura. Los restos de los escombros han sido llevados a un site en el aeropuerto de Miami. Pablo Langesfeld perdió a su hija en el desastre. A la fecha no ha podido tener acceso al cuerpo, así como lo afirman otros deudos. Hay gente que solo le han podido dar un brazo, un dedo, un pedazo del torso. Y el gobierno de Miami-Dade ha decidido que ya buscaron suficiente. Por otra parte, la venta del terreno para lograr una compensación de los familiares de las víctimas impide otra iniciativa con la que aspiran seguir luchando estas familias: la construcción de un monumento que honre la muerte de las 98 personas que fallecieron bajo los escombros. Para construir un edificio parecido o similar arriba de los escombros. Y el dicho nuestro que es: no se construye donde hay muertos. Para conseguir este terreno y poder hacer un memorial hay diferentes opciones que tenemos. Una es conseguir los fondos para comprar todo el terreno, que es la más difícil. Del lugar fueron movilizados cerca de 10 toneladas de ruinas hacia ese terreno localizado justo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami y se encuentran completamente al descubierto, expuestos al sol y al agua. Diva. Gracias a José Pernalete. Y por otro lado, TikTok, Snapchat y YouTube se convirtieron en protagonistas de la investigación que realiza el Senado de Estados Unidos para imponer nuevas regulaciones a las redes sociales. Aquí están los detalles que nos presenta Arnaldo Rojas. Ejecutivos de TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes los señalamientos de un subcomité senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas sociales en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros del panel reclamaron a los gigantes tecnológicos la difusión de contenido que, en algunos casos, ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores. Ustedes son padres.
¿Cómo pueden permitir esto? Hace unas semanas, el subcomité senatorial escuchó el testimonio de una ex empleada de Facebook que asegura que la plataforma social es consciente de los daños que puede causar a algunos de sus usuarios y no hace lo necesario para filtrar el contenido que distribuyen. Hoy TikTok, Snapchat y YouTube defendieron las regulaciones que han adoptado, aunque ninguno de los senadores se expresó complacido. Creo que también hay otras formas de hacer esto, como hacerlos responsables cuando esto sucede. En el pasado, la compañía Google, dueña de YouTube, debió pagar una multa de $170 millones por almacenar información de los usuarios sin su consentimiento, y Snapchat accedió a ser monitoreado por auditores externos tras alegaciones de que engañó a los usuarios sobre la eficacia con la que el material compartido desaparece. Creo que también deberíamos hacer preguntas sobre cómo verifican a los contribuidores. Hay entidades que suben mucho contenido. Reconoce, sin embargo, que las regulaciones del gobierno son necesarias, al igual que la supervisión de los padres sobre el tiempo y contenido al que acceden sus hijos en las redes. Arnaldo Rojas, Voz de América. Con un panorama catastrófico, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó su reporte sobre el estado del clima y lo hace precisamente a pocos días de celebrarse la cumbre global en Escocia. Para conocer lo más reciente, nos conectamos con Celia Mendoza en Nueva York. Celia, cuéntanos, ¿cuál es el llamado del líder de la ONU? Diva, aquí desde las Naciones Unidas, el secretario general ha sido claro frente a lo que se necesita hacer para tratar de reducir las proyecciones que, según él, son terribles y que de hecho necesitan el apoyo en especial de las 20 economías más grandes del mundo que se estarán reuniendo este fin de semana en Roma. Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma. Menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática. El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la Voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones. El cambio climático, de nuevo, es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios. Guterres reconoció que algunas regiones, como el corredor seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido $100.000 millones. Lo que importa, obviamente, es la efectiva entrega de los $100.000 millones. Y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección. Guterres también fue claro acerca de la importancia de países donantes como los Estados Unidos y al cuestionársele acerca de la falta de la presencia del líder chino en la COP26, aseguró que era importante que mantuvieran estos acuerdos y es algo que él asegura se podría trabajar durante la reunión de los 20 líderes mundiales. Diva. Gracias a Celia Mendoza. Aliados del narcotraficante Otoniel asesinaron a 3 soldados en Colombia como represalia a la captura del capo. El ministro de Defensa habló con La Voz de América sobre cómo impedir la reorganización del Clan del Golfo. En visita a la ciudad de Washington, el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, confirmó el ataque contra un vehículo militar. El atentado se le atribuye a integrantes del Clan del Golfo tras la captura de Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe de esta organización criminal. Desafortunadamente, en la mañana de hoy tuvimos una reacción por parte de alguna de las estructuras que afectó a una brigada de nuestro ejército. 3 soldados murieron y otros 3 quedaron heridos, pero lo que está claro es que lamentamos profundamente que eso se dé. Capturado por las autoridades el pasado viernes en una operación en la que participaron 500 integrantes de la fuerza pública. Esta es una operación fundamental que significa el fin del Clan del Golfo, el grupo narcotraficante más grande que existe en Colombia y que desde hace más de 7 años estaba siendo buscado por la fuerza pública colombiana. Debido al acoso de las autoridades, Otoniel llevaba varios años viviendo sin lujos ni comodidades.
pues es una paradoja encontrarlo en ese nivel de abandono, pero lo que está claro es que todos los delincuentes tienen una mentalidad donde prefieren acumular poder, acumular recursos, así no los disfruten, pero tener poder destructor. En las primeras imágenes que se vieron de alias Otoniel, tras su captura se le veía tranquilo y hasta sonriente. El ministro Molano es enfático en decir que no hubo ningún componente de negociación. Esa era una sonrisa más de nervios y de miedo, porque él tenía pensado que lo iban a matar o asesinar. El camino que le espera a alias Otoniel es la extradición a Estados Unidos para responder por el delito de narcotráfico. En Colombia, los 138 procesos por asesinatos colectivos. Laura Sepúlveda, Voz de América. El sector privado centroamericano expresa preocupación por el futuro económico de Nicaragua tras el arresto de varios líderes empresariales. Donaldo Hernández nos informa. La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana advirtió sobre los efectos que podía generar en Nicaragua el encarcelamiento de los líderes empresariales Michael Heli y Álvaro Vargas. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica. La Corte Suprema de Justicia es señalada por diversos organismos no gubernamentales de ser controlada por el partido de gobierno para encarcelar a los críticos de la administración Ortega Murillo. Sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López asegura que ese poder del Estado es independiente. Es el Poder Judicial de Nicaragua quien resuelve sobre la culpabilidad de alguien que ha sido señalado como infractor. Según analistas, la inestabilidad política ha repercutido en la economía. Solo en 2020 la inversión extranjera directa cayó un 63% de acuerdo al Banco Central. El analista y exdiplomático Edgar Parrales considera que para revertir esta realidad el gobierno tiene que definir varios objetivos. De que ya no haya la toma militar del país por todos los ámbitos, de que no hay represión. Las relaciones entre el sector empresarial y el gobierno se agravan a menos de 15 días de las votaciones, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato. Donaldo Hernández, Voz América, Managua. En Venezuela, distintos sectores critican al presidente Nicolás Maduro por adelantar el pago navideño y entregar bonos a sus partidarios políticos justo antes de las elecciones regionales del 21 de noviembre. Álvaro Algarra nos tiene los detalles. A menos de un mes de los comicios regionales del 21 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro por tercera vez adelantó la celebración navideña a octubre y ordenó repartir bonos y bolsas de alimentos a los portadores de una credencial del partido oficialista denominada Carnet de la Patria. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes. La analista política Giovanna De Michele considera este adelanto de la festividad navideña, pagos anticipados de aguinaldos y fin de las restricciones sanitarias justo antes del inicio de la campaña electoral como una clara evidencia de lo que cataloga como ventajismo del gobierno para ganar en las elecciones. Y ese ventajismo lo hemos visto siempre, eso no es absolutamente nada nuevo y eso déjame decirte que no pasa exclusivamente en Venezuela. En las calles de la capital del país, ciudadanos que decidieron participar en el proceso manifestaron que el despliegue de propaganda electoral con fondos públicos y los choques entre candidaturas paralelas, principalmente en el sector opositor, beneficia a los candidatos del oficialismo. El gobierno emplea todos sus recursos en sus campañas políticas. Y es un gran ventajismo. Pero es que el ventajismo se expresa de muchísimas formas, no solo en esto. Hay un control absoluto de los medios de comunicación. El rector opositor en el ente electoral, Roberto Picón, ha denunciado esta situación y aseguró que es de vital importancia la participación de los observadores de la Unión Europea en el venidero proceso comicial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Caminar 2 horas diarias para asistir a clases no le impidió a Daniela Quiñones obtener las mejores calificaciones y así lograr convertirse en la mejor estudiante de Centroamérica. Oscar Ortiz cuenta la historia. Daniela, ¿qué tal?
¿Cómo está? A sus 20 años, Daniela Alejandra Quiñones estudia Contaduría Pública y Finanzas y ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío por mantener un índice del 97% en sus calificaciones. El Consejo Superior Universitario Centroamericano otorga el premio como parte de su meta de asesorar, promover, fortalecer y generar iniciativas estudiantiles en la región. Algo increíble. Y al saber de que en la universidad cuenta casi con 70,000 estudiantes en este periodo y ser seleccionada o tener un índice, el índice más alto en este año, pues, aún es imposible de creer. La galardonada recibe sus clases de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. La educación remota no ha sido excusa para descuidar sus estudios, pero asegura que recibir las clases pues siempre se vuelve complicado de manera virtual porque tal vez no hay comunicación tan directa con los maestros. Sí, ahí está el intermediario que es la parte tecnológica, pero siento que la comunicación no es tan directa. El aprendizaje igual presencial, sentía que había un poco más de compromiso. La Voz de América visitó a Daniela en el departamento hondureño de La Paz, donde reside en una zona de difícil acceso junto a sus padres y desde donde mantiene la meta de convertirse en una destacada profesional. A 100 kilómetros al oeste de Tegucigalpa, capital de Honduras, vive Daniela Alejandra, una joven hondureña que será premiada a nivel centroamericano por su alto índice académico. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El impacto del incremento de basura plástica en las Galápagos ya es evidente en las especies que habitan las islas, denunciaron científicos entrevistados para la serie especial de La Voz de América, Enjambre Flotante. El gobierno chino responde por la basura Made in China en el archipiélago. Hay muchas botellas. Aquí no hay pesca, aquí no hay turismo, pero mira cómo está. El profesor Juan Pablo Muñoz es una de las personas que más ha investigado los problemas que el plástico convertido en microplástico generaría sobre el ecosistema de Galápagos. Para su equipo de investigación es usual encontrar basura plástica con marcas chinas en estado relativamente preservado, y eso los ha llevado a una conclusión. Es imposible que una partícula flotante pueda llegar de un país asiático. Es muy poco probable. En la isla de Santa Cruz, Alberto Andrade y un grupo de voluntarios limpian las playas de basura plástica. Por 5 años han documentado el mismo fenómeno, justamente desde la llegada de la flota pesquera china al área cercana a Galápagos. Estas flotas nosotros presumimos que no tienen una recolección interna y las arrojan al mar. El director del Parque Nacional Galápagos no confirma ni descarta que la flota pesquera china sea la responsable. Pero no tenemos una evidencia científica de que eso esté sucediendo con esta flota extranjera, que estén botando basura al mar. La Voz de América le preguntó al embajador de China por las denuncias de los desechos plásticos de marcas de ese país en Galápagos. El gobierno chino exige de manera estricta que todos los barcos pesqueros que operan en el extranjero protejan el ecosistema y el medio ambiente. De origen chino o no, Juan Pablo Muñoz asegura que también hay evidencia de que los desechos plásticos están amenazando la supervivencia de las especies en Galápagos. Hay plástico en más de 40 especies. Y en busca de más respuestas, acompañamos a la Fuerza Naval de Ecuador tras las huellas de la flota china en alta mar. Jaime Moreno, Voz de América. Y gracias por acompañarnos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.